En el mundo de las apariencias, las máscaras suelen caer en los momentos menos esperados. Esta es la historia de un joven heredero que vivía bajo el peso de las expectativas de su familia, pero que nunca imaginó que alguien de los más humildes podría cambiar su destino para siempre. Lo que parecía una vida perfecta en una mansión llena de lujos se transformó en una lección que ninguno de ellos olvidaría. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Sibuntays. Alma, publicamos 2 videos todos los días y si te gustó esta historia, dale like y deja tu comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Comencemos. La mansión de los Corderos se veía desde lejos como un palacio de ensueño, con ventanales de cristal que reflejaban el sol y autos de lujo estacionados en el elegante aparcamiento. Pero dentro de la casa, la historia era otra. El joven heredero, Esteban, llevaba consigo una vergüenza que su padre, don Gabriel, trataba de ocultar con todas sus fuerzas. Esteban no era capaz de aprobar ni los exámenes más fáciles. Lo habían cambiado de colegio en varias ocasiones, contrataron tutores internacionales y nada parecía funcionar. Cada fracaso se sentía como una mancha en el orgullo de don Gabriel, quien esperaba que su hijo fuera la imagen perfecta de la familia. La empleada doméstica, Rosa, solía pasar desapercibida. Siempre vestida con su uniforme gris y su cabello recogido de manera sencilla, se encargaba de limpiar los pasillos mientras escuchaba las quejas de los maestros y los gritos de don Gabriel. Nadie sospechaba que, mientras recogía los libros o servía las tazas de té, ella guardaba en su mente un conocimiento que nunca había mostrado a nadie. Esa tarde, don Gabriel recibió otra llamada de la escuela. Esteban había vuelto a reprobar. Su voz resonó por toda la mansión. «Es inadmisible, con todo el dinero que gasto en profesores particulares y sigues siendo un inútil», gritó. Esteban bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas sin poder defenderse. Rosa, desde la cocina, apretó los labios. Había visto ese dolor muchas veces, pero siempre se mantuvo en silencio. Don Gabriel contrató de inmediato a un nuevo profesor, un académico famoso que cobraba más en una semana de lo que Rosa ganaba en un año entero. La primera clase fue un desastre. Esteban no entendía nada y el profesor lo humilló frente a todos. «Su hijo carece de lógica, señor Cordero. Lo lamento», dijo el profesor. Don Gabriel explotó. «Fuera de mi casa». Cuando todos se fueron, Esteban se encerró en su cuarto, rodeado de libros tirados por el suelo. Rosa pasó frente a la puerta y escuchó su llanto ahogado. Dudó por un momento, luego tocó suavemente. «¿Puedo entrar?» Esteban se secó las lágrimas y asintió en silencio. Rosa recogió uno de los libros y comenzó a hojearlo. «No es que no entiendas, es que te lo explican mal», dijo con calma. Esteban la miró sorprendido. «¿Tú sabes de esto?», preguntó. Ella sonrió levemente. «Un poco», respondió, y con palabras sencillas comenzó a mostrarle cómo resolver un problema de matemáticas. Esteban abrió los ojos. Por primera vez, algo tenía sentido. Pero lo que nadie sabía era que Rosa guardaba un pasado que había enterrado hacía años, y esa noche, en la habitación de Esteban, comenzó a despertar un secreto que podía cambiarlo todo. Rosa no era una simple empleada, aunque nadie en la mansión lo sospechaba. Había estudiado en la universidad pública con una beca que ganó gracias a su talento para las matemáticas. Incluso fue reconocida en concursos nacionales, pero un giro de la vida la obligó a abandonar todo. Su madre enfermó gravemente y Rosa tuvo que dejar los estudios para trabajar. Desde entonces llevaba la etiqueta de sirvienta, mientras escondía en silencio una mente brillante. Esa noche, al ver a Esteban resolver un problema en segundos, el joven lo miró como si fuera magia. «Pero, ¿cómo lo hiciste? El profesor nunca me explicó así», dijo Esteban. Rosa sonrió dulcemente. «Porque los números no son enemigos, Esteban. Solo hay que aprender a escucharlos». Lo que comenzó como una ayuda improvisada se convirtió en un hábito. Cada tarde, después de sus tareas en la casa, Rosa se sentaba junto al joven heredero.
Usaba ejemplos sencillos, una bandeja con vasos para explicar fracciones, el precio de los alimentos para enseñar porcentajes, las horas de trabajo para mostrar ecuaciones. Poco a poco, Esteban comenzó a entender lo que antes le parecía imposible, pero había un problema. Don Gabriel no debía enterarse. El millonario despreciaba la idea de que una empleada pudiera enseñar algo a su hijo. Para eso pago escuelas caras y profesores con títulos, no para que una sirvienta se meta en lo que no le corresponde, repetía con arrogancia. Por eso, las clases de Rosa y Esteban se convirtieron en algo secreto. Se reunían en la cocina cuando todos dormían o en el jardín trasero cuando don Gabriel salía de viaje. Con cada día que pasaba, Esteban recuperaba su confianza. Incluso se atrevió a levantar la mano en clase y respondió correctamente, dejando a sus compañeros sorprendidos. La noticia llegó a oídos de su padre, quien no entendía cómo su hijo, que siempre lo avergonzaba, ahora comenzaba a destacar. Sin embargo, los cambios despertaron sospechas. Una tarde, mientras Rosa le explicaba geometría usando las baldosas del suelo, la señora Clara, la jefa de servicio, los descubrió. Frunció el ceño y dijo: «¿Qué haces perdiendo el tiempo con el niño? Tu trabajo es limpiar, no hacer de maestra». Rosa se levantó rápidamente, nerviosa. «Perdón, señora, solo trataba de ayudar». Clara la amenazó con contarle todo a don Gabriel, pero Esteban, por primera vez, defendió a alguien. «No le diga nada. Ella es la única que me entiende, por favor». Sus palabras salieron con un temblor en la voz, pero con una sinceridad que sorprendió a Rosa. Las lecciones clandestinas continuaron, y con cada día que pasaba, Esteban demostraba más confianza en sí mismo. Aunque al principio se sentía torpe, con el tiempo comenzó a entender los conceptos que antes le resultaban imposibles de asimilar. Rosa, con paciencia, seguía enseñándole, usando ejemplos cotidianos de esos que todos entienden, pero que muy pocos se atreven a relacionar con las matemáticas. Su estilo era único, y Esteban, cada vez más, admiraba su forma de explicar las cosas. La joven no solo le estaba enseñando matemáticas, sino también a pensar de una manera diferente, a cuestionar todo y a no rendirse ante los fracasos. Por su parte, don Gabriel, ajeno a la relación entre Rosa y su hijo, notaba algo extraño en el comportamiento de Esteban. A veces lo veía más concentrado y con una actitud diferente, pero como era de esperar, se atribuyó esos pequeños cambios a la influencia de los costosos tutores. Nunca imaginó que una simple empleada doméstica estuviera detrás de esa transformación. Una tarde, cuando la competencia académica de la escuela estaba cerca, Esteban estaba más nervioso que nunca. Sabía que sería una prueba decisiva no solo para él, sino para todo lo que había vivido en los últimos meses. La idea de fracasar frente a todos lo aterraba, especialmente ante su padre, quien nunca había mostrado un mínimo de comprensión por sus esfuerzos. «No tengas miedo», le dijo Rosa, al ver su rostro preocupado mientras miraba los libros. «Si confías en ti, puedes lograrlo». Esas palabras, aunque simples, calaron hondo en Esteban. Aunque nunca se había sentido capaz de alcanzar algo grande, por primera vez en mucho tiempo, la idea de ser capaz de algo le pareció real. Así que decidió darlo todo, como nunca lo había hecho antes. La competencia se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela, que estaba abarrotado de alumnos, maestros y padres orgullosos. El ambiente era eléctrico, como si fuera un evento deportivo, pero en lugar de pelotas, los participantes lanzaban preguntas de lógica, matemáticas y ciencias. Esteban no. Solo quería ganar. Quería demostrar que no era el inútil que su padre pensaba que era. Quería hacerle saber que podía ser más que la sombra del apellido Cordero. Don Gabriel estaba allí, observando a su hijo desde el asiento de la primera fila. A medida que las rondas comenzaban, se sentía confiado de que por fin su inversión en tutores y clases particulares había dado frutos. Esteban, aunque nervioso, comenzó a responder con seguridad las primeras preguntas. Los profesores y otros padres comenzaron a mirarlo con sorpresa. No era el niño que solía quedarse callado y avergonzado, sino un joven que parecía comprender cada vez más.
Pero el verdadero desafío llegó en la segunda ronda, cuando las preguntas comenzaron a complicarse. Esteban se bloqueó. Un problema de geometría tan sencillo para los demás parecía un muro infranqueable para él. Rosa, desde el fondo de la sala, miraba a su joven estudiante con ansiedad. Aunque no podía intervenir directamente, recordó una de las lecciones en las que le había explicado la importancia de visualizar las cosas, de entender la forma antes de la fórmula. Entonces, movió ligeramente los labios, susurrando las palabras que habían practicado en secreto. Piensa en triángulos dentro de triángulos. Esteban, con un gesto furtivo, miró hacia la zona de servicio, donde Rosa estaba, con su bandeja en mano. Recordó la imagen de las baldosas del suelo en la mansión, aquellas que Rosa había usado para explicarle. Con una sonrisa tímida, levantó la mano y dio la respuesta correcta. Los jueces lo felicitaron y el público aplaudió, aunque algunos padres seguían sorprendidos por el cambio en Esteban. El padre de Esteban, orgulloso, pensaba que su hijo estaba finalmente demostrando lo que era capaz de hacer. No entendía cómo su hijo había avanzado tanto en tan poco tiempo, pero su ego se alimentaba de la idea de que todo se debía a su dinero y esfuerzo. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, don Gabriel empezó a notar algo que no podía ignorar. Esteban miraba constantemente hacia Rosa como si, en ese momento, ella fuera su única guía. Para sorpresa de todos, Esteban llegó a la final de la competencia enfrentándose al mejor alumno de la escuela. Don Gabriel apenas podía creerlo. Y aunque sentía una satisfacción egoísta por el éxito de su hijo, algo dentro de él le decía que algo no estaba bien. Esteban estaba siendo más valiente que nunca, pero el joven nunca se atrevió a enfrentar la verdadera causa de su éxito. El momento culminante llegó cuando los organizadores anunciaron la última pregunta. Era una cuestión de álgebra avanzada, diseñada para que los estudiantes más preparados fallaran. Esteban se quedó mirando la pizarra, sintiendo cómo todo lo aprendido se desvanecía en su mente, pero justo en ese momento buscó a Rosa con la mirada. Ella lo miraba desde su lugar con una expresión de concentración. Rosa hizo un sutil movimiento con las manos, como si estuviera dibujando un cuadrado en el aire. Esteban recordó al instante la lección sobre cómo desglosar un problema complejo. Con renovada confianza, dio la respuesta correcta. El gimnasio estalló en aplausos y Esteban levantó los brazos, celebrando su logro. Don Gabriel, exultante, gritó: ¡Ese es mi hijo! La tensión en el aire era palpable, mientras Esteban, con una sonrisa de satisfacción, esperaba que todo se calmara. La competencia había terminado, pero una sombra de duda seguía rondando en su mente. Aunque la victoria era suya, sabía que no podía ocultar lo que había ocurrido en secreto durante todo ese tiempo. No podía dejar de pensar en Rosa, la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Cuando la última ronda terminó y el aplauso se desvaneció, el profesor de matemáticas se acercó a don Gabriel. Su rostro estaba serio y su voz baja. Señor Cordero, su hijo no aprendió eso en mis clases. Alguien más lo está entrenando y creo que sé quién, dijo, señalando discretamente hacia el fondo, donde Rosa, con su bandeja de copas, se mantenía al margen como siempre. Don Gabriel miró en dirección a Rosa, confundido y molesto. La arrogancia que había tenido en todo momento se desmoronaba ante la posibilidad de que su hijo hubiera aprendido de una simple empleada doméstica. ¿Qué está diciendo?, le preguntó el millonario al profesor. El profesor lo miró fijamente. Lo que estoy diciendo es que su hijo ha tenido una ayuda que no fue de sus tutores, sino de la persona que menos esperaba. De 1900... Ella, dijo, señalando a Rosa. La sala cayó en un silencio incómodo. Esteban, sintiendo la presión, se levantó de su asiento y con una sinceridad que sorprendió a todos, defendió a Rosa. Es cierto, papá, ella fue quien me enseñó. Nadie más lo hizo. Yo no entendía nada, pero Rosa me mostró cómo hacerlo, dijo, temblando pero decidido. Don Gabriel se quedó helado, mirando a su hijo y luego a Rosa, quien se veía avergonzada, casi invisible en la multitud. No podía creer lo que estaba escuchando. ¡Inaceptable!, gritó don Gabriel cegado por su orgullo. ¿Me estás diciendo que mi hijo aprendió de una sirvienta? ¡Fuera de mi casa! ¡Desde mañana estás despedida!
Esteban, con el corazón en la mano, se acercó a Rosa y con lágrimas en los ojos le suplicó a su padre: «No puedes hacer eso. Ella me ayudó más que todos los maestros que has contratado. Si se va, volveré a fracasar». Rosa, con el corazón roto, solo pudo mirar al joven y decir: «Lo siento, Esteban, no quiero causar más problemas». Esa noche, en la mansión Cordero, la casa se llenó de lamentos silenciosos. Rosa hizo sus maletas en su pequeña habitación del servicio. Mientras doblaba su ropa, recordó todas las tardes que había pasado enseñando a Esteban. Había visto en él el mismo dolor que había sentido en su propia vida. Pero ahora todo parecía derrumbarse. Pero lo que nadie sabía era que en medio de la tormenta, una carta olvidada en un cajón de la mansión estaba a punto de cambiarlo todo. Esa carta demostraría que Rosa no era solo una empleada, sino una mujer con un pasado brillante, un talento que había sido enterrado por las circunstancias de la vida. Don Gabriel, con su corazón dividido entre el orgullo y la vergüenza, encontró la carta en la que su difunto hermano, Andrés, hablaba de Rosa. En ella, Andrés había reconocido su talento y había pedido a la familia que le dieran la oportunidad que merecía. Cuando don Gabriel leyó esas líneas, comprendió por fin lo que había hecho. Había echado a la mujer que más había hecho por su hijo. Desesperado, fue en busca de Rosa. La encontró en la terminal de autobuses, lista para marcharse. «No puedes irte», le dijo Esteban corriendo hacia ella. Rosa lo miró con ternura. «Debo hacerlo, Esteban. Tu padre nunca aceptará lo que hicimos». Esteban no podía permitir que se fuera. «Gracias a ti descubrí que no soy un fracaso. No puedo dejar que te vayas como si fueras nadie. Eres la persona más importante de mi vida». Don Gabriel llegó. Detrás de él, con el rostro sombrío, miró a Rosa y con humildad le pidió perdón. «Fui un tonto. Mi orgullo me cegó. Mi hermano vio en ti lo que yo nunca quise ver. Perdóname», dijo con sinceridad. Rosa, con lágrimas en los ojos, dudó un momento, pero Esteban, tomándole la mano, la unió a la de su padre. «No se trata de dinero ni de títulos. Ella me devolvió la confianza. Nos enseñó a los dos lo que significa el verdadero valor». Don Gabriel, sintiendo el peso de sus errores, susurró: «Si aceptas, quiero que vuelvas, pero no como empleada. Quiero que seas la tutora de mi hijo, y si algún día deseas retomar tus estudios, yo mismo me encargaré de apoyarte». Rosa, con lágrimas en los ojos, aceptó finalmente la oferta. Desde ese día, todo cambió en la mansión Cordero. Rosa ya no llevaba el uniforme de sirvienta, sino libros y cuadernos bajo el brazo. Esteban floreció, no solo como estudiante, sino como persona. Y don Gabriel, con cada lección que veía entre ellos, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en mansiones ni autos, sino en la capacidad de reconocer el valor oculto de quienes nos rodean.